Estimados amigos, esta es una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad distintos temas del acontecer nacional y también internacional. Este es un programa que se produce a través de la Coordinadora Republicana y se transmite por VES TV, de VES Cable, el canal VHTV de Cable Más, Conecta TV y el portal La Veja. Este es un programa donde conjuntamente con Enrique Valderrama vamos a analizar los aspectos que consideramos importantes. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Ángel. Un saludo además a toda nuestra audiencia. En una edición más de Línea Política, un programa donde analizamos hechos más allá de la coyuntura. En esta ocasión también revisando uno de los debates que en los últimos años ha provocado mayor polémica. No es privativo de los últimos años, por cierto, pero se intensificó durante los últimos años, sobre todo alrededor de la campaña de Pedro Castillo y evidentemente la segunda vuelta y los primeros meses de gobierno del Chotano. Me refiero al tópico del cambio constitucional, más específicamente la propuesta de Perú Libre y las izquierdas radicales marxistas de la Asamblea Constituyente. Quiero decir que este es un reclamo de una muy pequeña minoría que lo venía sosteniendo post-constitución de 1993 por diferentes motivos. Alguno de ellos, sin duda, ha sido el tema del capítulo económico de la Constitución del 93. La gente de la izquierda marxista radical ha querido siempre un esquema mucho más proteccionista, más de mayor participación empresarial del Estado, pero era, digamos, marginal este reclamo de los 90. No fue un debate importante en la transición, que creo yo que debió serlo, el cambio constitucional de la Constitución del 93, y esto se amplió y se alargó, vino con el discurso de Humala un poco de manera leve, no muy importante, pero terminó ya explotando de una manera más fuerte durante, como digo, la campaña de Perú Libre y los primeros meses de gobierno, en donde finalmente colapsó, también es cierto, por una reacción ciudadana. Vamos a analizar esto con Ángel Delgado, que además es también especialista en Derecho Constitucional. ¿Cómo has visto la evolución del debate de la Asamblea Constituyente, Ángel, en estos años? Mira, sin embargo, los hechos actuales o que han acaecido en los últimos meses o el último año tiene una historia un poco más larga. Yo quisiera recordar que cuando salimos de la dictadura militar a fines de los años 70, el gobierno militar, al replegarse, convocó a una asamblea constituyente para ordenar su propia salida. Y esa asamblea se llevó adelante bajo condiciones de absoluta independencia. El gobierno ya no estaba en posibilidad de imponer ningún tipo de proyecto, de programa, y cuando lo quiso hacer fue absolutamente rechazado por los asambleístas que se declararon titulares del poder constituyente y no sometidos a ningún tipo de tutela. Fracasó en ese sentido el gobierno de Morales Bermúdez cuando quiso poner algunos peros a determinados aspectos de lo que después sería la Constitución del año 1979. Esto es importante decirlo porque esta Constitución abrió un periodo nuevo en la historia del constitucionalismo peruano. Introdujo verdaderas novedades, puso por delante los derechos fundamentales, más aún el artículo primero se inaugura con una definición de la persona humana, poniéndola por encima de la sociedad y el propio Estado. Además, estableció una novedad propia de la posguerra, que fue el llamado la jurisdicción constitucional, es decir, la posibilidad de que las leyes, que el Parlamento, como primer poder del Estado, expresión de la voluntad popular, las leyes pudieran ser sometidas a un cotejo, a un análisis de constitucionalidad, es decir, si las leyes estaban o no en concordancia con la ley de leyes, que es la Constitución, a través de un tribunal ad hoc especial para la materia, siguiendo una tradición europea de Hans Kelsen, en fin. Y por último, la Constitución desarrolló un amplio programa de derechos sociales muy importantes y un asunto que yo creo que no es menor,
planteó por primera vez una ruptura con la tradición constitucional de ser un Estado unitario y centralista. La Asamblea Constituyente de entonces apostó por la descentralización, por un Estado descentralizado, si bien unitario, pero descentralizado al mismo tiempo, y esta descentralización se estableció por establecer 3 niveles de gobierno, al lado del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales, elegidos por la voluntad popular y con capacidad y voluntad autonómica para desarrollar sus propios proyectos y aprobar sus propias normas, las cuales, mira tú, tenían valor, fuerza y rango de ley, ni más ni menos. Este proyecto, lamentablemente, se puso en marcha en los años 80, que como todos sabemos fue una década muy mala para el Perú, pero también para toda América Latina, ¿no? Es la época de las dictaduras, es la época de los retrocesos, ¿no? Y en el caso peruano, mejor dicho, en el caso peruano, la redemocratización del Perú, que implicaba, digamos, poner en vigor esta constitución, chocó con dos cuestiones decisivas. Una es la insurgencia del movimiento terrorista de Sendero Luminoso, que apenas iniciada el periodo democrático declaró una guerra suicida al Perú, que costó 70.000 muertes, millones y millones de dólares en pérdidas, etcétera, que puso en vilo a toda la sociedad peruana. Y por otro lado, la debacle económica al fin de ese periodo, que sin duda, pues, que llevó a una inflación de casi 1.000.000%, tú recordarás, Enrique, y eso entonces convulsionó. Y la constitución política, digamos, más allá de sus bondades, tuvo que soportar este, este verdadero terremoto político. Y como las constituciones no están desligadas del entorno, eso creó las condiciones para que el señor Alberto Fujimori, ¿no?, que fue elegido presidente justamente luego de una gran convulsión política, el primer gran outsider de la vida política nacional, eh, tras el diluvio que estas cosas habían provocado. Sin embargo, tú recordarás que para llevar adelante su programa, ¿no?, eh, dio un golpe de Estado, ¿no?, y planteó una nueva constitución, con el argumento de que eso era necesario para paliar la crisis económica, buscar soluciones, y en segundo lugar, para combatir al terrorismo. Esto lamentablemente tuvo un importantísimo respaldo popular, hay que reconocerlo. El Perú estaba conmocionado por la crisis económica, por la violencia de Sendero Luminoso, y entonces hubo una aquiescencia. En momentos dramáticos los pueblos aceptan trocar su libertad por la seguridad, y eso fue lo que en el fondo el gobierno de Fujimori y Montesinos le ofrecieron al Perú en ese momento. Bueno, y eso se tradujo en una constitución, la constitución del año 93, ¿no?, que nace de un gobierno, nace de un golpe de Estado, de un gobierno con una voluntad autocrática sin duda, más allá de sus propósitos, y que, como tú comprenderás, implicaba una deslegitimidad de origen, porque las constituciones no tienen por qué nacer de esa manera. Pero además de eso, no fue una constitución como la del 79 para salir de una dictadura, sino era el pórtico, era abrir la puerta para un periodo de consolidación del régimen fujimorista, como efectivamente fue durante toda una década, durante toda la década del 90. Entonces, ese fue el gran problema constitucional, como tú recordarás, y entonces hubo muchos, yo entre ellos, quienes consideramos que esta constitución era espuria porque era un golpe de Estado, porque no se había dado siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución del 79, y por eso exigimos que esta constitución fuera abrogada apenas se recuperara la libertad. Nuestro planteamiento era que se retornara a la Carta del 79, que se había dado con toda la legitimidad política del caso. Incluso Fernando Belaúnde Terry y su partido, que no participaron en la asamblea porque la consideraron que ahí había reparos y cuestiones, en fin, de una Bueno, dictadura que estaba por la articulación o funcionando. presencia de los militares en el poder en Así aquel es. momento, ¿no? No, no, claro, porque Abel Militar terminó jurando esta constitución y se inició un periodo, repito, que lamentablemente tuvo que sufrir la hiperinflación y la violencia de Sendero Luminoso. Entonces, Ahora, ahí es donde es, se abre, Enrique, esto que te quería decir para terminar, se abre el periodo de crisis constitucional, ¿te das cuenta? Lo paradójico
es que estos días estamos celebrando el referéndum en el cual, por poquito, y según uno de los miembros del jurado de elecciones de entonces, Chávez Molina, señaló de que había fraude. Pero en fin, más allá de eso, han pasado 30 años de esta constitución que tuvo este origen que yo lo he señalado, y yo he participado hace unos días en un congreso en Arequipa de Derecho Constitucional, el 14º, en el cual justamente una de las cosas que se recordaba era esta fecha, 30 años de la Constitución del año 93. Y a pesar de todas las imprecaciones, a pesar de todos los problemas, es una constitución que tenía una vocación de duración. Ahora, ¿por qué fue eso? Ese fue el debate que hemos tenido en Arequipa, pero quiero dejarlo ahí nomás para que tú sigas comentando un poco el contexto en el cual, por qué después se viene dando, transcurrido 30 años después, la necesidad de un debate constitucional, aunque quizás los términos de esta imprecación, de esta impugnación a la Carta de 93, ya no sean los que hicimos nosotros hace, repito, en esa oportunidad, sino tengan un contenido, lo de Pedro Castillo, etcétera, 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 con su Creo asamblea. que en los últimos Pero años se ha ese es ido el tema. legitimando de una u otra manera para todo efecto práctico en el uso, sin duda la Constitución del 93 ha sido ampliamente, digamos, aceptada por muchos sectores. La crítica respecto a su legitimidad de origen, que es real y es certera, digamos que ha ido relativizándose en el tiempo, producto, como digo, también del hecho que se ha ido consolidando. Las últimas olas alrededor de un cambio de constitución, a través, y es importante el mecanismo, porque sectores democráticos pedimos en el año 2001 que haya un cambio de esta constitución, pero hacia el retorno a la constitución del 79 a través de una actualización que incluso contó con una comisión, la denominada Comisión PIS, en el Congreso del periodo de gobierno de Alejandro Toledo. Tú recordarás una comisión bastante famosa que provocó algunos consensos, incluso en el capítulo económico entre empresarios, sindicatos, etcétera. Hubo un esfuerzo de la democracia por intentar volver a la Constitución del 69, no alcanzó los votos para ese fin. Pero las atingencias que hoy día se plantean van fundamentalmente hacia el hecho de impulsar algunos conceptos que creo yo que serían muy complicados para la patria. Por ejemplo, el asunto de una visión ultraestatista de la economía que se quiere consolidar en el capítulo económico que quieren destruir de la Constitución del 93. Por ejemplo, el concepto de la plurinacionalidad que quieren imponer en la Constitución, una nueva Constitución, eliminando la Constitución del 93. Y además el mecanismo que quieren emplear es, sin lugar a dudas, el de la famosa Asamblea Constituyente. Y además, dentro de la perspectiva de la izquierda marxista de los últimos tiempos, quieren hacerlo incluso de una manera no tan democrática porque era una perspectiva corporativista. No sé si recordarás que incluso el Estado planteaba que líderes gremiales, etcétera, acreditados por el mismo gobierno puedan ser parte de esta asamblea, con lo cual la controlarían y evidentemente construirían una versión bastante Así distorsionada es. de lo que requiere el país. Pero para conversar sobre el mecanismo que plantea la izquierda marxista y sobre algunos cambios constitucionales que nosotros desde la mirada democrática creemos necesario, volvemos tras la pausa comercial. Buenas tardes amigos y amigas, estamos de vuelta en su programa Línea Política que se transmite a través de BES TV de BES Cable, a través de Conectados Televisión, a través de BHTV de Cable Más, por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, todos los lunes a las 6 de la tarde. Y estábamos en esta oportunidad, en la primera parte, conversando acerca del contexto histórico del surgimiento del debate de la Asamblea Constituyente, del cambio de la Constitución del 93. Evidentemente, Ángel Delgado ha hecho alusión al proceso de transición que generó la Constitución del 79, lamentablemente que truncó Fujimori poco más de 10 años después, y hemos evaluado los intentos de cambio que han existido durante el tiempo desde la perspectiva democrática,
Y obviamente hice referencia también al surgimiento de algunas ideas y de la articulación y pedido de Asamblea Constituyente para un cambio de la Constitución del 93 de parte de la izquierda marxista, que dicho sea de paso replica el modelo, Perú, el modelo bolivariano de cambio constitucional aplicado en Venezuela, aplicado en Bolivia, que además ha permitido la posibilidad de que caudillos autoritarios de izquierda radical puedan tratar de generar reelecciones consecutivas. El esquema aquí me parece que era el mismo. Castillo llegó al poder, intentó impulsar este debate, hubo una reacción ciudadana, tenía minoría en el Congreso de la República, y esto terminó naufragando un año y medio después, cuando Castillo aún no había dado el golpe de Estado y había sido destituido. El debate constitucional sobre la Asamblea, Ángel, recordarás, que ya estaba prácticamente muerto, ya nadie pensaba que Castillo ya iba a imponer la Asamblea Constituyente como sí se pensaba al inicio. Y nosotros ahora creo que deberíamos, en parte, escudriñar algunos de los conceptos que la izquierda marxista trae, aparte del proteccionismo económico, este asunto de lo plurinacional que se ha aplicado también en Bolivia, que se intentó aplicar en Chile, que viene, tú sabes, también desde España. Estas y otras ideas que se intentan introducir alrededor del debate constitucional de la Asamblea, desde mi punto de vista, debilitan el Estado unitario, debilitan la soberanía nacional, pero es una agenda que comparten de manera común la izquierda marxista en el continente. ¿Tú cómo ves la A ver, introducción de estos me, debates, me parece Ángel? importante lo que tú dices, pero yo creo que hay que todavía profundizar algunos conceptos para tener un mejor piso para una reflexión ulterior. En primer lugar, decir que la Constitución del año 79 es una constitución que marca un antes y un después, repito, nos ingresa al mundo del constitucionalismo contemporáneo, moderno, que pone por delante los derechos fundamentales sobre las estructuras del poder, que somete el proceso político a un control de constitucionalidad, cosa que no existía Ah, en el pensamiento constitucional ni en la práctica constitucional con anterioridad. establece el Tribunal de Garantías. Rompe la tradición constitucional del Estado unitario centralizado, se abre hacia los derechos sociales, etcétera, 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 y que el hablar de fracaso de esta constitución, digamos, por su propia dinámica, es una constitución, por ejemplo, que está emparentada a la constitución española, que dirigió todo el proceso de transición y que permitió que España alcance el potencial que, como reconocen ellos, solamente es comparable al que tuvo en los tiempos de los Austrias, allá en los tiempos de la monarquía Sí, hispana. una diligencia chiquita ahí, uno de los que participaron del debate constitucional venía justamente de un exilio en España, que fue Javier Vallarrestra, que fue Sí, además claro. el que impulsó el tema del Tribunal de Garantías, ¿no? Constitucional, que es una novedad fundamental, y esa es hoy día la comidilla del debate contemporáneo, ¿no? Cómo el proceso político está sometido al derecho, pero no solamente sino al derecho constitucional. O sea, nosotros, en otros tiempos, los legisladores y los políticos tenían un mayor marco de actuación, y hoy día este ha sido acotado por eso. Entonces, imputar a la Constitución un fracaso, por su propia textura, por su propia composición, es un error, porque, repito, cualquier constitución del mundo, incluso la norteamericana, si hubiera estado sometido a la violencia, a la guerra que nos desató Sendero Luminoso, la guerra terrorista, y a la hiperinflación que se generó en los últimos años del siglo, evidentemente, pues, la descomposición social. Recordemos, esos años 80 fueron muy, muy malos para el Perú. Eso entonces es lo que explica el por qué Fujimori tuvo éxito, primero para ascender al poder y luego para plantear su nueva constitución. Ahora bien, ¿por qué esta constitución ha durado 30 años? Dura 30 años hasta la fecha, es la tercera en mayor duración en la vida constitucional del Perú, y eso fue uno de los motivos, pues, que discutíamos en Arequipa hace unos días atrás. En fin, hay unos que hablan de su capacidad normativa. Yo creo particularmente que eso fue porque a la clase política peruana le careció de la suficiente fuerza para poder hacer que la caída de la dictadura fujimorista, montesinista, implicara también la caída de su propia constitución. Porque así como no es cierto que
el Perú de los 80 y la crisis y la violencia y la descomposición social que se vivió fue causada por la Constitución del año 79, porque, repito, las constituciones no tienen esa potestad, no tienen esa capacidad. Tampoco es cierto que el crecimiento económico, gracias a la apertura económica, eh, la profundización de la economía de mercado, tenga que ver directamente con la Constitución, por favor. Eso depende de las políticas públicas que los gobiernos ejecuten. Y efectivamente, Ángel, los gobiernos justamente, aprendieron la experiencia e hicieron políticas, ¿no? Que la Constitución es un marco, sí, probablemente, pero digamos, la razón fundamental es que hubo políticas públicas y gobiernos que respetaron las premisas macroeconómicas, no se gastó más de lo debido, hubo prudencia en el gasto fiscal, en fin, y se respetó, se promovió la economía y el Perú la economía de mercado, la inversión privada, y el Perú tuvo un gran crecimiento. ¿De acuerdo? Ese es un comportamiento político que perfectamente hubiera sido hecho por la Constitución del 79, que también daba ese marco, pero la sí, circunstancia fue que eso generó un halo, y con esto termino, de que la Constitución había tenido esa virtud mágica. Todavía nosotros vemos a muchos empresarios y gremios decir que la Constitución produjo tales y tales beneficios para contradecir eso desde el punto de vista de la realidad. No es así. Ninguna Constitución en el mundo tiene esa capacidad para determinar políticas económicas. La Constitución lo que establece es un marco de reglas de juego para el ejercicio del poder. Las políticas totalmente de públicas acuerdo. la desarrolla cada equipo, como en el fútbol. Hay reglas de fútbol para todos, pero hay tácticas, hay estilos que dependen de los jugadores y sobre todo del director técnico. De acuerdo, eso es como asumir que, por ejemplo, la Constitución norteamericana es la responsable de su crecimiento económico, porque es la misma que además Sí, fue la que estaba vigente cuando hubieron dos grandes cracks mundiales, ¿no? por Económicos. ejemplo, Por lo tanto, no tiene que ver con ese marco, como dices, normativo. Es más, yo voy a agregar algo que de repente no le guste a algunos amigos fujimoristas. Yo creo que la apertura comercial, la recuperación económica del Perú y la captura incluso de Abimael Guzmán, que estuvo muy cerca de suceder en junio de 1990, pudo haberse hecho tranquilamente con la Constitución de 1979. No creo que era una necesidad imperante hacer un cambio así. Y también debo decir que dentro de los debates que se dan alrededor del cambio constitucional, no hacia la Asamblea Constituyente, con la cual definitivamente no estoy de acuerdo, pero sí algunos cambios que se pueden impulsar en la Constitución del 93, creo que más que ahondar en el capítulo económico, que evidentemente debe tener algún tipo de debates también, el rol subsidiario del Estado, por ejemplo, creo que hay que entrar a debatir sus límites, y algunos artículos que hoy día ya me parece que han perdido vigencia o necesidad. En ningún país del mundo hay un artículo constitucional que garantice la tenencia de moneda extranjera, por ejemplo. claro. Evidentemente había un problema económico gigantesco antes de la Constitución, producto evidentemente, como tú dices, de políticas económicas más que el marco constitucional, o por ejemplo los contratos ley. Pero más allá del capítulo económico, creo que el punto flaco más crítico de la Constitución del 93 está más bien en el dibujo institucional, en la parte política de la Así es, Constitución, así es, que así es la es. que deberíamos entrar a debatir, la bicameralidad y una serie de Exactamente, reformas, un modelo distinto de descentralización. Pero exactamente. no quiero que dejemos de lado estos debates que impulsa, sobre todo, quisiera tu opinión, sobre lo que plantea la izquierda marxista Mira, radical en el continente alrededor del concepto de lo mira, plurinacional y que quiere constitucionalizarse además, ¿no? mira, a la luz de lo que estamos discutiendo, y creo que en aras a los amigos que nos están escuchando y viendo por este programa, yo te plantearía que este tema de la propuesta de una constitución plurinacional lo veamos en un nuevo programa. Y más bien De acuerdo. agotemos esto que estamos aquí discutiendo, porque es muy importante. Esta es la premisa, este es el punto de partida. Si nosotros no estamos claros, vamos a ir desarmados al debate con esta gente. Mira tú has dicho una gran verdad, que yo quiero subrayarla. La Constitución, una cosa de verdad, no es un programa político.
de gobierno, de una parte de la sociedad, de un partido político determinado. La Constitución, para que sea válida y legítima, establece reglas de juego donde dentro del marco democrático pueden darse diversas opciones políticas. Mira, en España, por ejemplo, la Constitución del 78 ha permitido gobiernos de derecha y de izquierda, gobiernos Así más es. liberales y gobiernos más intervencionistas, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, ¿sí o no? Y la Constitución se ha mantenido incólume. En Estados Unidos había gobiernos intervencionistas como el señor Franklin Roosevelt con el New Deal, ¿no? Y había políticos más liberales. La posición de Reagan no era la apertura frente a una visión más intervencionista de los partidos del Partido Demócrata. O sea, la Constitución son reglas que tiene que permitir el libre juego, y mientras se respeten los valores y los procedimientos democráticos, las opciones de política económica, de política social, las opciones culturales, la política en sí, Enrique, tiene que jugar. Es De un error acuerdo. pretender encauzar la pluralidad de la sociedad peruana o de cualquier sociedad bajo ciertas pautas y elevarlas a rango constitucional como intocadas. No, es Ese, terrible. Y ese es el fue parte problema del del régimen económico. El fue programa parte del actual es un proyecto. régimen neoliberal, y el neoliberalismo ha tenido sus cosas, vamos a reconocer, ha permitido un crecimiento del país, pero también tiene los límites que lo hemos visto en momentos de crisis. Entonces, eso tiene que ser un poco más flexible, ¿no? Sí, Entonces, mira, lo, este eso es tema lo de que... constitucionalizar todo y pretender que la Constitución sea una suerte de código civil y penal a la vez, es Sí, lo que pues, permitió además y normar todo aspecto de la vida social, cuando en realidad la Constitución son márgenes, es un gran marco, fue lo que incluso la misma sociedad chilena rechazó de la aventura constitucional que hizo la izquierda hace no mucho. ¿Recuerdas que sí, empezó sí, con una versión de una constitución de creo 800 artículos, una cosa pues gigantesca, que finalmente fue rechazado y curiosamente parece que si de haber una nueva constitución en Chile, esta va a estar más cercana a lo que ha existido que a los cambios que proponía la claro, izquierda marxista radical. Y creo cierto, que cierto. ese punto es básico Mira señalarlo, tú, ¿no? No tratar sí, de no, no, contener no, toda la en vida Chile es bien social. importante, en Chile están los dos momentos que aquí debieron darse. Hubo una mayoría de más de 87% de ciudadanos que estaba de acuerdo con cambiar la constitución pinochetista. Yo hubiera votado por eso. ¿Te das cuenta? El problema fue que por las circunstancias chilenas, que también habría que explicarlas, se produjo una composición demencial en los asambleístas, ahí llaman en los convencionalistas constituyentes, ¿no? Y provocaron un mamarracho al estilo de Evo Morales y Rafael Correa. Ese es el tema que vamos a ver la próxima semana, y entonces se genera un rechazo. En el Perú debió pasar lo mismo. Si hubiéramos hecho el cambio constitucional en el momento, cuando se produjo la transición, cuando pasamos de la caída de Fujimori a la etapa democrática, Ahí hoy, correspondimos. perdóname, los radicales no tendrían el bagaje conceptual ni moral incluso para decir que esta es una constitución espuria. Yo cuando los escucho, en parte coincido, lo quiero decir con toda claridad, porque considero, como tú lo has dicho, que independientemente del programa económico, ya, lo dejo ahí, habría que hacer unos ajustes, quitarle cuestiones que son tonterías. Eso de los contratos ley no tiene sentido. Yo no conozco ninguna constitución en el mundo que tenga la prohibición que el Estado puede intervenir en un contrato, en un estado de emergencia, en un estado que sí se necesite, ¿no? Eso no existe en ninguna parte del mundo, es parte del exceso, cuando en ese momento el consenso de Washington se trasladó como un bloque y se incrustó en la Constitución. Pero el problema de fondo, y esto sí hay que conversarlo, es lo que ayer un profesor, miembro del Tribunal Constitucional, Gutiérrez Tixe, en el debate, estos días que estamos conversando, hablaba de del sistema de máquinas de la Constitución. Sin una frase de un profesor argentino, Roberto Gargarella, la Constitución tiene una parte de derechos, ¿no? Que es la primera parte, ¿no? Los derechos fundamentales, pero también tiene una estructura que es la sala de máquinas de la Constitución. El Ese cuarto es de el máquina. problema el cuarto de máquinas, ¿correcto? Ese es el problema que tenemos, tú lo has dicho. Bueno, sí, La es sala de un, máquinas, perdón, termino con esto, la sala de complejo. máquinas fue hecha bajo una perspectiva autoritaria, Mm. concentrar el poder en Fujimori
en un hiperpresidencialismo, devaluar al Congreso de la República. El hecho que la caída de Fujimori hubiera gobiernos democráticos hizo que estas normas peligrosas quedaran en latencia. No se aplicaron, pero llegaron los lagartos y los caviares y utilizaron la maquinaria fujimorista autocrática con sus cuestiones de confianza para generar una Sí, hegemonía que terminó con el sí. cierre del Congreso. Ese es el Sin tema duda, de sin fondo. Y duda, eso sin pone duda entonces vamos a la luz a... que ese es un asunto que sí debiera modificarse en la actual Constitución del año 93. De acuerdo. Bueno, es un tema que sin duda seguiremos desarrollando. Ha sido una jornada de intercambio muy productiva la de esta tarde. Le agradecemos a todos los que nos han sintonizado a través de BES TV de BES Cable, a través de BHTV de Cable Más, las redes de la Coordinadora Republicana, el Portal La Abeja y Conectados Televisión. Con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches.